Hola, ¿qué tal? En base a las múltiples denuncias que existen en la actualidad sobre personas que han querido adquirir su primera casita y se han visto en situaciones que les han traído muchos problemas legales, me veo en la obligación de hacer este video para guiarles en la compra de una casa. Entonces, este video va a tratar sobre la guía para adquirir su primera casa. ¿Qué es lo que se debe de realizar si uno va a comprar una casa a una inmobiliaria, por ejemplo? ¿Qué es lo que debemos que revisar? En primer lugar, muchos de los negocios inmobiliarios en el Ecuador realizan la adquisición de un terreno para construir un proyecto inmobiliario, pero muchas veces estos proyectos inmobiliarios no son comprados con plata en efectivo, o al contado, si se lo quiere decir de esa manera. Se lo hace a través de una promesa de compra-venta. Y aquí pueden nacer múltiples inconvenientes que yo he podido revisar a través de mis años de experiencia como abogado. Como por ejemplo, hay casos en los cuales la inmobiliaria realiza una promesa de compra-venta para construir estas viviendas, y estas viviendas básicamente las prometen con vender a otras personas. Eso no es ilegal, porque el artículo 66 de los derechos, libertad, numeral 29, literal D, claramente nos manifiesta que todo lo que no está prohibido por la ley es permitido. Y no obstante, mientras no se celebre un contrato de compra-venta de algo que no le pertenece, no existiría estafa, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación en este ámbito es que las personas que van a adquirir una vivienda se aseguren de verificar que ese terreno donde se construyen esas viviendas sean de propiedad del vendedor, ¿no es cierto? Y si en un caso se ha adquirido ese terreno donde se va a construir el proyecto inmobiliario, es adquirido mediante una promesa de compra-venta, pues eso tiene que estar estipulado en los antecedentes del acuerdo de voluntades que se va a celebrar con el prominente comprador. Porque muchas de las veces las personas que adquieren estos proyectos inmobiliarios, quieren una vivienda a través de un proyecto inmobiliario, es por las facilidades de pago, ¿no es cierto? Pues si se determina en el acuerdo de voluntad de los antecedentes cómo se ha adquirido mediante promesa de compra-venta, no hay ardid, no hay engaño, y por lo cual se estaría realizando un negocio lícito. En ese aspecto, pues es muy importante verificar que esta inmobiliaria cuente con los documentos que le acreditan que los contratos son legales, ¿no es cierto? Entonces, preferiblemente que tengan las escrituras ya donde se determine que son los dueños del terreno donde se está construyendo el proyecto inmobiliario. Entonces, eso se puede verificar con la cédula catastral, con un certificado de gravámenes del registro de inscripción, ¿no es cierto? Del registro de la propiedad del cantón donde están estos inmuebles. Y con eso se puede verificar claramente que donde se va a construir la casita que se va a adquirir, claramente pertenezca a la inmobiliaria o el constructor, y con ello no habrá estos problemas de estafas o problemas a futuro sobre el incumplimiento de la entrega de las escrituras y similares. No obstante, como he manifestado, si existe una promesa de compra-venta como para la adquisición y se detalla eso en los antecedentes, en el acuerdo de voluntades con el interesado de la vivienda, pues tampoco habría un inconveniente, siempre y cuando en estos acuerdos de voluntades se pueda revisar fechas, como por ejemplo para la entrega de la casa que se está prometiendo construir dentro de este proyecto inmobiliario, o si ya existe, se determine que esa casa, que tal casa con tal numeración es la que me van a entregar, ¿no es cierto? Entonces, para ello es importante que siempre existe el acompañamiento de un abogado conocedor de derecho inmobiliario para esta situación, o un experto en la situación de revisión de contratos, porque con ello se evitará posibles procesos judiciales como incumplimientos de promesas de compra-venta, que generalmente se da cuando estos constructores o estos lotizadores compran un terreno o prometen comprarlo y luego prácticamente la gente se desaparece, el vendedor, y las personas terminan haciendo prescripciones adquisitivas extraordinarias de dominio y demás situaciones porque el prominente comprador cogió la plata y se fue, ¿no es cierto?
Entonces tenemos que tomar en cuenta esas situaciones, ¿no? Claramente para ello, antes de firmar un contrato, un acuerdo de voluntades o una promesa de compraventa, pues se debe exigir la exhibición de documentos que respalden la propiedad del prominente vendedor. Y asimismo, claramente, en el caso de promesas de compraventa, si a sabiendas que, por ejemplo, que el terreno donde se va a construir este proyecto inmobiliario no es de propiedad del prominente vendedor, pues tendríamos que analizar claramente los riesgos de determinar una estafa y también tomar en cuenta que se puede estar construyendo en bien ajeno y que, por ejemplo, esta promesa de compra-venta con la que se adquirió el terreno podría existir una hipoteca abierta, es decir, es de propiedad de la persona que ha construido el proyecto inmobiliario, pero tiene un gravamen que en caso de incumplir con el acuerdo pactado, pues el acreedor ejecutará esa situación a través de un proceso de cobro de dinero y determinará prácticamente el embargo en otro momento procesal como en el momento de la ejecución. Entonces también tenemos que verificar que existan los permisos de construcción por el municipio del cantón donde se haya construido este proyecto inmobiliario o la vivienda. Entonces es muy importante claramente esta situación y generalmente las personas acuden a firmar estos acuerdos de voluntades o estas promesas de compra-venta sin el acompañamiento de un abogado que conozca del tema y lo pueda asegurar. Se podría determinar una consultoría jurídica que le ayude a revisar esta situación y lógicamente usted está en todo el derecho de solicitar una copia del documento antes de firmarlo para que usted lo haga revisar por su abogado para que el costo de la revisión sea más económica que el acompañamiento a las oficinas de esta inmobiliaria. Y con ello, usted a sabiendas de los riesgos que podría determinar, tome la decisión finalmente si se lanza a adquirir la vivienda o espera mejor buscar con otro proveedor de vivienda, con otro constructor, con otra inmobiliaria que sea más seria y que le dé mayores garantías para la inversión de su dinero. Claramente, también en el ámbito de que, por ejemplo, en los casos que existen estos proyectos inmobiliarios, las personas tendrían que revisar claramente ya cuando hay inmobiliarias que tienen ya las casas construidas, ¿no es cierto? Y ya uno dice, bueno, aquí sí hay las casas y están todos los documentos, entonces me parece una inmobiliaria más seria, una constructora seria. Entonces, ¿ahí qué tendríamos que revisar? También he tenido esos casos en los cuales, por ejemplo, ya existe construido el proyecto inmobiliario, las personas van a ver la casita, pero ya cuando se pasan, recién están viendo que tienen fallas en la estructura, dígase grietas, dígase goteras en la losa y demás fallas subterráneas como por ejemplo fugas de agua que determinan consumos excesivos y que determinan unas fallas estructurales que las cuales necesitan realizar una inversión cuantiosa. Entonces ahí viene la situación de los vicios redivitorios. Claramente esta persona quiere ya rescindir del contrato de compra-venta o determinar una baja en el costo del contrato de compra-venta que es efectuado. Pero la ley, según el artículo 1800 del Código Civil, claramente nos determina que en bienes inmuebles se puede hacer esta situación de la acción redivitoria, pero tiene un tiempo de prescripción, como lo determina el 1806 del Código Civil, que solo se puede hacer a través de un año. Entonces, mi consejo, para no estar en estas acciones judiciales, pues ustedes si ya ven las casitas tienen todo el derecho de revisar la casa de la cual están interesados, porque muchas veces les muestran una y les entregan otra. Entonces usted dice que la casa está bien construida, pero esa es la casa modelo y no ha visto la casa que en realidad va a ser la entregada. Entonces, previo a la firma del acta de compromiso, del acuerdo de voluntades o de la promesa de compra-venta, es necesario que usted revise la casa o que lleve un experto en la construcción para que determine que efectivamente la casa no tiene estos vicios ocultos y no se encuentre en lo posterior con acciones redivitorias que son procesos judiciales muy técnicos y que si el abogado no determina los elementos de prueba periciales, documentales y testimoniales válidos, no va a obtener el resultado necesario y anhelado por la persona accionante. Entonces, en este ámbito, claramente una vez que se haya revisado todas estas situaciones, ahí sí podríamos firmar una promesa de compra-venta
pero todo con fecha y determinando que sea lo que realmente se va a poder pagar, porque muchas veces las inmobiliarias, en la mayoría de los casos, presentan unos proyectos bastante llamativos para la gente que está adquiriendo su primera vivienda, y estos, por falta de experiencia, se dejan convencer, pero sin verificar ciertas situaciones que luego se encuentran en el contrato. Como por ejemplo, usted tiene que saber que en la mayoría de acuerdos de voluntades para la adquisición de vivienda, una inmobiliaria, claramente todos los gastos de dotación de servicios públicos los asume usted como prominente comprador. Y asimismo, claramente todos los gastos de compra-venta y de escrituras, del otorgamiento de escrituras, pues los va a asumir usted como prominente comprador. Y muchas de las veces estos valores son un poquito exagerados por las constructoras para realizar este tipo de procedimientos. Y en muchos de los casos inclusive los incluyen en la tabla de amortización, lo cual es ilegal y determinaría una situación de una estafa o de una usura, porque en realidad todo eso se tiene que revisar previo a la adquisición de la casa. Entonces, en conclusión, si vamos a adquirir una casa por primera vez, es necesario que en primer lugar verifiquemos que el comprador o el prominente comprador, el vendedor o el prominente vendedor tenga toda la documentación que acredite que es el propietario. Segundo, si se trata de un inmobiliario y un proyecto urbanístico en el cual se está realizando la adquisición no de una casa, sino de la construcción de una casa, pues ahí tendría que verificarse las fechas, el cumplimiento de las cláusulas a conveniencia también, no solo del prominente vendedor, también del prominente comprador, en cuanto a las fechas de entrega, a la cláusula penal sobre el incumplimiento del comprador, que generalmente solo le ponen el prominente comprador y se olvidan del prominente vendedor, por lo cual todo eso tiene que revisarse, y en el momento de terminar la promesa de compra-venta, estipular los detalles que sean en beneficio también del beneficiario, de la persona que está adquiriendo esta construcción de la casa o del terreno o de la casita que está queriendo adquirir. Esos son detalles muy importantes, y revisar toda la documentación que esté en regla, los plazos y las condiciones en las cuales se está pactando el negocio, para no estar en lo posterior en procesos judiciales de estafa, en procesos judiciales de cobro de dinero o en situaciones de vicios redivitorios. Esperando que esta información haya sido importante para ustedes, recordando que cada caso es distinto al otro, y si es necesario es importante acudir a un abogado que conozca del tema para que le dé la asesoría en base a su caso puntual, determinando los hechos fácticos que puedan ser subsumidos a la normativa dependiendo de la situación de cada una de las personas. Será hasta una próxima ocasión y gracias por la atención.